¿Qué tal, rockers? Yo soy Santiago de la Escuela de Rock, aquí en Quito, Ecuador. ¿Necesita un guitarrista aprender a leer partitura? No. Bien, hasta aquí llegamos, gracias por ver este video. No, es una broma nada más. Ya en serio, en estos tiempos actuales en donde es tan fácil aprender cualquier cosa en la guitarra simplemente viendo un video en YouTube, este tipo de cosas como aprender teoría musical o leer partitura o composición y demás, queda más bien para los guitarristas aficionados como una opción nada más. Si por ahí te van diciendo que necesitas aprender esto, no es así, no les creas, no me parece a mí al menos que ese sea el caso. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti honestamente te resulta interesante o tienes el interés real de aprender a leer partitura o teoría musical o estas materias de música como el solfeo, por ejemplo, que en estos tiempos actuales no son necesarias, como digo, para un músico aficionado, pero que podrían interesarte? Vamos a analizar entonces esta situación y te voy a dar varios consejos y una guía bastante práctica si has tomado la decisión de aprender partitura en guitarra, y además te voy a decir cuándo te va a servir desarrollar esta habilidad, porque créeme, no es nada fácil, más vale que te vayas enterando de una vez si te va a servir para algo. Así que lo primero que vamos a hacer es algo que me parece extremadamente importante, que es diferenciar la lectura musical en el instrumento con el solfeo, que es algo que mucha gente, pero muchísima gente confunde. El solfeo básicamente es desarrollar la habilidad de leer partitura, es verdad, pero en ningún momento esa habilidad te va a servir para leer esa partitura en tu instrumento, porque es otra destreza que tienes que desarrollar por separado del solfeo. Entonces, básicamente, ¿qué sería el solfeo? El solfeo es, por ejemplo, que si te ponen una partitura como la que estás viendo en este momento en tu pantalla, tú seas capaz no solo de reconocer cuáles son las notas o los tonos que ves ahí, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, sol, sino que mantener el ritmo que está escrito en la partitura, y además que con tu propia voz tú seas capaz de reproducir los sonidos que estás viendo en la partitura. Eso querría decir que esto, solfeado, sonaría do, re, mi, fa, sol, sol, y no solamente es cuestión de nombrar las notas. Ahora, como verás, esto no es nada fácil y requiere de muchísima, pero muchísima práctica. Son largos años de estudio, pero que a la final te van a dar el beneficio de que si tú ves una partitura, vas a saber exactamente cómo suena sin tener tu instrumento al lado. Pero por supuesto, esto no significa que por estudiar solfeo vayas a ser automáticamente capaz de leer lo que está en la partitura en tu instrumento. Eso necesita de una práctica especial y de ejercicios especiales. Y recuerda que en mi canal tienes un excelente tutorial para iniciarte en la lectura de partitura. Voy a dejar la tarjeta como por aquí para que lo puedas ver, ¿de acuerdo? Ahora, antes de que te embarques en ese proceso de aprender a leer partitura en tu instrumento, en este caso en la guitarra, déjame decirte cuándo no te va a servir. Leer partitura no te va a servir si es que quieres aprender canciones y las puedes encontrar en YouTube, por ejemplo, o puedes encontrar tablaturas y no partitura de esas canciones. Tampoco te va a servir si lo que quieres es aprender escalas o hacer solos o aprender técnicas. No hace falta, porque prácticamente todas las publicaciones de guitarra vienen en tablatura. Leer partitura tampoco te va a hacer falta si tienes un buen oído y puedes sacar las cosas de oído, y si aún si encontraras una canción o una publicación en guitarra que esté únicamente en partitura, pues oyéndola también la podrías sacar. ¿Cuándo sí te va a servir leer partitura? Pues cuando estás estudiando música. No puedes esperar que tus compañeros saxofonistas, pianistas, etcétera, sepan leer partitura y tú tengas que estar llevando tus tablaturas a todos lados, o esperar que el profesor de música les dé partituras a unos y a ti te dé tablatura, porque es tan buena gente. Otra situación en donde te va a servir aprender a leer partitura es porque hay ciertas publicaciones, cada vez son menos, pero todavía existen ciertas publicaciones para guitarra en donde no te van a poner tablatura. Sobre todo he visto esto en metodología para guitarra clásica. Prácticamente ahí lo que vas a encontrar son solamente partituras. Otra situación en donde vas a necesitar leer partitura es cuando tienes un ensamble, como habíamos dicho con otros músicos, saxofonistas, pianistas, gente que lee partitura. Si estás en esos casos, lo más probable es que a ti también te den una parte que esté en partitura,
Pero lo bueno de estos ensambles es que vas a tener tiempo de ir a tu casa, leer la partitura con toda tranquilidad y saber exactamente poco a poco qué es lo que tienes que tocar en tu instrumento. Ahora, otra situación en donde te va a servir leer partitura es cuando tienes otra vez una situación de ensamble, pero no tienes tiempo de preparar tu parte y tienes que leer a primera vista. Ahora, si ya aprendiste a leer y has desarrollado con muchísimos años de práctica tu lectura a primera vista, esa habilidad te va a servir para que aun cuando no tengas ni la menor idea de qué es lo que tienes que tocar, alguien te ponga una partitura enfrente y tú la leas y toques exactamente lo que tienes que tocar con el resto de los músicos. Suena genial, pero créeme, cuesta muchísimo trabajo. Vamos a revisar ahora algunos errores comunes que comete la gente cuando está empezando a aprender a leer partitura en la guitarra. Lo primero es que hay muchas metodologías, como esta por ejemplo, que son metodologías de guitarra, que no tienen tablatura. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un método de guitarra básicamente, pero no vas a encontrar ni una sola página dentro de este libro, ahí se puede ver, en donde encuentres una cochina tablatura. Hay que entender que este tipo de metodologías no son metodologías para alguien que ya toca la guitarra y que quiere aprender a leer. Son metodologías de guitarra que empiezan desde cero, desde cómo poner, qué sé yo, un do mayor en la guitarra, pero con partitura. ¿De que vas a terminar aprendiendo a leer partitura? Pues por supuesto que sí, pero esa no es la intención de este tipo de metodología. Este libro que tengo acá, en cambio, que se llama Music Reading for Guitar, del Musicians Institute, resulta una opción mucho mejor porque en realidad este no es un libro para aprender guitarra. Es un libro para que los guitarristas, es decir, para gente que ya toca la guitarra, empiece a aprender a leer partitura en guitarra, que es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Este es el libro con el que yo más he aprendido realmente a leer partitura y se lo recomiendo muchísimo. Ahora, ¿qué te recomiendo yo si no quieres tener que pasar por este proceso de aprender a leer partitura, pero quieres sacar el máximo beneficio que te puede brindar la partitura, aun si lo que estás utilizando es tablatura? Piensa, por ejemplo, en la tablatura que estás viendo en este momento en la pantalla. ¿Cómo sabrías exactamente cómo hacer sonar ese riff que tú estás viendo en este momento? Realmente podría llegar a sonar de muchas formas distintas. Si no has oído antes cómo tiene que sonar ese riff, o si de hecho al escuchar no entiendes bien cómo suena, obviamente tener solamente numeritos en la tablatura puede hacer que esto lo interpretes de muchas formas distintas. Por ejemplo, esto podría sonar así. O puede sonar así. Es decir, podría interpretarlo de 1000 formas distintas. Ahora, si nosotros le pusiéramos a ese riff la partitura en la parte de arriba de la tablatura, si tú supieras identificar los símbolos en duración de las notas, ahora podrías saber exactamente cuánto duran esas notas, aun si no supieras leer partitura y tuvieras que ver los números abajo en la tablatura. Otra anotación que es extremadamente práctica en este sentido es la que estamos viendo en este momento en la pantalla, en donde cada una de las notas de la tablatura va a tener su duración en símbolos que representen una subdivisión rítmica, que es lo que estamos viendo en este momento. Si ahora tengo esta información sumamente importante, que es la subdivisión de las notas, cuánto dura cada una, su ubicación dentro del compás y de los tiempos, entonces ahora sí puedo saber que suena... aun si no he escuchado antes cómo suena ese riff. Genial. Bueno, ahora sí llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido también. Y recuerda que si quieres iniciarte en la guitarra o profundizar tus conocimientos en ella, vives aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, puedo ofrecerte clases presenciales, pero si vives en cualquier otra parte del mundo, no te preocupes, también tengo excelentes opciones en cuanto a cursos online. Para mayor información de estos cursos estoy dejando abajo en la descripción de este video unos links. Nos vemos en el siguiente tuto. Muchísima suerte.